Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Ya habíamos desarrollado anteriormente balances en un reactor con una reacción química. Ahora entraremos a un nuevo tema, balances en un reactor con dos o más reacciones químicas. Comencemos. Nosotros generalmente sabemos que en la mayoría de los procesos químicos, cuando mezclamos reactivos para obtener algún producto deseado, todos los reactivos suelen combinarse de diversas formas, de tal manera que pueda presentarse más de una reacción, dando como resultado la obtención de algunos productos no deseados o indeseados. Y a consecuencia de esto se tendrá una menor cantidad del producto principal. Por ejemplo, consideremos la situación en la que el metanol puede transformarse a etileno o propileno. Tenemos la siguiente reacción en la cual hacemos reaccionar 2 moles de metanol y en la cual obtenemos el producto etileno más 2 moles de agua. ¿Qué pasa aquí? Que puede llevarse a cabo una segunda reacción. En la segunda reacción igualmente 3 moles de metanol se hacen reaccionar y se obtiene 1 mol de propileno más 3 moles de agua. Aquí ¿qué pasa? En la segunda reacción tenemos al producto indeseable propileno. Nosotros en un principio lo que deseamos como tal es que se transforme o que formemos al etileno, pero en algunos procesos o en la mayoría de los procesos químicos no sucede esto. Por lo tanto necesitamos y deberíamos de saber trabajar con una o más reacciones. Por ejemplo, puede ser que el etileno pueda producirse mediante la deshidrogenación del etano. Y esto sucede con 1 mol de etano, se hace reaccionar y la cual se obtiene 1 mol de etileno más 1 mol de hidrógeno en fase gas. Una vez que se ha producido el hidrógeno, este a su vez puede reaccionar con el etano y producir metano. ¿Qué tenemos? Que 1 mol de etano más 1 mol de hidrógeno producen 2 moles de metano. E inclusive el etileno combinarse con el etano y producir propileno y metano además. Entonces tenemos aquí que el etileno más el etano reaccionan y forman 1 mol de propileno más 1 mol de metano. Hay que tener cuidado al establecer balances de reactivos y productos participantes, ya que para estas situaciones en las que un reactivo participa en más de una reacción, parte del total alimentado se distribuirá dependiendo también de las condiciones en las que se efectúa la reacción o las condiciones de operación del propio proceso químico, para reaccionar en diversas proporciones en diversas reacciones que se presentan. Debe de tenerse cuidado también en identificar las situaciones en las que algún compuesto sea considerado inerte, ya que posteriormente en alguna otra parte del proceso puede pasar a ser un reactivo. Debemos de identificar muy bien la reacción, quiénes están participando y quiénes no están participando para poder identificar y realizar correctamente los balances de materia con reacción. También hay que considerar unos conceptos muy importantes, los cuales se llaman selectividad y rendimiento. Cuando está involucrada más de una reacción en un proceso determinado, puede llegar a ser ventajoso combinar 2 o más reacciones para obtener una reacción sencilla, la cual se caracteriza a todo el proceso. Y suponiendo que se presentan 2 reacciones simultáneas, cuando se pone en contacto carbono caliente con vapor de agua, por ejemplo, tenemos 2 moles de carbono más 2 moles de agua, reaccionan y producen 2 moles de monóxido de carbono y 2 moles de hidrógeno gaseoso. Tenemos que 1 mol de carbono más 2 moles de agua producen 1 mol de dióxido de carbono más 2 moles de hidrógeno en fase gas. Menciona que en estas 2 reacciones pueden sumarse directamente para obtener una reacción equivalente sencilla. ¿Qué pasa? Vamos a sumar los 2 moles de carbono de la primera reacción más el mol de carbono que está en la segunda reacción para obtener 3 moles más 4 moles de agua que se hacen reaccionar. Obtenemos 2 moles de monóxido, 1 mol de dióxido de carbono y 4 moles de hidrógeno. Esto lo podemos hacer siempre y cuando tengamos mucho cuidado en la suma de coeficientes estequiométricos de cada reacción.
Por ejemplo, la ecuación resultante indica que la mezcla producida contendrá cantidades iguales de monóxido y de dióxido de carbono. De manera similar, debemos de tener cuidado cuando se combinan reacciones sucesivas. Hay que suponer que se va a sintetizar amoníaco de acuerdo a la siguiente reacción. Tenemos que 1 mol de nitrógeno más 3 moles de hidrógeno reaccionan y se producen 2 moles de amoníaco. Y que todo el amoníaco formado será oxidado a ácido nítrico. Tenemos que 1 mol de amoníaco más 2 moles de oxígeno reaccionan, forman 1 mol de ácido nítrico más 1 mol de agua. Estas dos reacciones pueden combinarse aún presentándose en diferentes puntos del proceso, multiplicando la segunda reacción por 2 para permitir la cancelación del amoníaco. Y que tenemos que 1 mol de nitrógeno más 3 moles de hidrógeno más 4 moles de oxígeno reaccionan y obtenemos 2 moles de ácido nítrico más 2 moles de agua. Aquí vemos que no tenemos ya el amoníaco, ya se cancela el amoníaco que se produce de la primera reacción y el amoníaco de la segunda, por lo que, como mencionamos, multiplicamos por 2 los coeficientes estequiométricos de la segunda y automáticamente hacemos la eliminación del amoníaco. Esta definición sigue siendo válida para el presente caso de estudio. Sin embargo, ahora la cantidad total que ha reaccionado ha de repartirse entre las reacciones participantes. Esto lleva a manejar un par de definiciones más, que son la selectividad y el rendimiento. Anteriormente habíamos nosotros revisado el concepto de grado de conversión y era muy fácil identificar qué cantidad del reactivo en estudio reaccionaba y cuánto se alimentaba. Podíamos hacer el despeje correspondiente y podíamos calcular cualquiera de las dos cantidades siempre y cuando tuviéramos un dato para grado de conversión. En este caso, la selectividad es el cociente de la cantidad obtenida de un producto deseado a la cantidad de otro producto indeseado. ¿Cómo queda la selectividad representada? Selectividad es igual a la cantidad de producto que nosotros deseamos entre cantidad de producto indeseado. Entonces debemos de tener bien definido qué producto es el deseado y qué producto es el indeseado. Generalmente la segunda reacción que se presenta en algún reactor corresponde a los productos indeseados. Y tenemos también el rendimiento. El rendimiento es el cociente o esa división de la cantidad obtenida de un producto deseado a la cantidad de reactivo limitante o del que se esté especificando alimentado. Y tenemos que el rendimiento es igual a la cantidad de producto deseado entre cantidad de reactivo limitante alimentado. Entonces aquí podemos determinar el rendimiento y ya podemos identificar a cada uno de estos dos, tanto rendimiento como selectividad. Generalmente en los problemas que se presenten nos van a dar estas dos expresiones como restricciones del problema. Nosotros necesitamos identificar quién es quién y posteriormente necesitamos hacer el cálculo correspondiente para ver a qué cantidad de qué producto o de qué reactivo vamos a poder calcular. Vamos a comenzar con los problemas de aplicación. Aquí les sugiero que pongan mucha atención para que desarrollen los problemas de una manera más sencilla, identifiquen bien cuáles son las variables que hay que ocupar y también los cálculos que vamos a ir desarrollando. En estos ejemplos vamos a colocarlos de cierto color para que más o menos vayan ustedes identificando quién reacciona, quién no reacciona y cómo vamos a ir desarrollando todo el proceso. Tenemos un problema número 1. En el análisis de una piedra caliza, que la piedra caliza corresponde a carbonato de calcio de 94.52% en peso, carbonato de magnesio de 4.16% en peso y material insoluble de 1.32% en peso, determine, inciso A, cuántos kilogramos de óxido de calcio y óxido de magnesio podrían obtenerse de 8.800 kilogramos de piedra caliza, y en este caso nos indican masa parcial de óxido de calcio y masa parcial de óxido de magnesio, que es lo que tenemos que calcular.
Inciso B, ¿cuántos kilogramos de dióxido de carbono se desprenden? O sea, la masa parcial de dióxido de carbono. Entonces tenemos la siguiente reacción número 1. Tenemos que carbonato de calcio, 1 mol, se hace reaccionar en la cual se obtiene 1 mol de óxido de calcio y 1 mol de dióxido de carbono. Tenemos una reacción número 2, en la cual tenemos carbonato de magnesio, el cual se hace reaccionar y se obtiene 1 mol de óxido de magnesio más 1 mol de dióxido de carbono. Tenemos el siguiente esquema, en el cual corresponde a un reactor que tiene 3 corrientes. Tiene una corriente 1 que entra, una corriente 2 que sale y una corriente 3 que sale. En la corriente 1 que entra, tenemos que 8.800 kilogramos de piedra caliza, que corresponde a la base de cálculo que estamos haciendo ingresar en el reactor. Tenemos la composición de la piedra caliza. Posteriormente, en una corriente 2 de salida, tenemos que está saliendo puro dióxido de carbono, o sea que la masa parcial que nos está solicitando el problema está en la corriente 2. Luego tenemos una corriente 3 en la cual tenemos óxido de calcio, óxido de magnesio e insolubles que están saliendo por esta corriente. Hay que calcular las masas parciales correspondientes a óxido de calcio y óxido de magnesio. ¿Qué más vemos en el reactor? Que tenemos un grado de conversión al 100%. Ustedes ya saben manejar este concepto, que en el cual menciona que si tenemos un grado de conversión al 100%, corresponde a que todo lo que alimentamos de los reactivos reaccionan. ¿Por qué de los reactivos en este caso? Porque el grado de conversión nos está indicando qué reactivo corresponde su grado de conversión. Por lo tanto, vamos a considerar que la mol que estamos alimentando de carbonato de calcio y la mol de carbonato de magnesio están reaccionando al 100%. Por lo cual no los vamos a ver a estos dos reactivos a la salida. Todo se consume, todo lo que alimentamos, todo se consumió. Por lo tanto, vamos a hacer el desarrollo. ¿Qué pasa? Aquí podemos realizar un balance global del sistema. ¿Por qué podemos desarrollarlo? Porque la base de cálculo está en masa. Por lo tanto, podemos realizar y atrevernos a realizar este balance global. ¿Por qué en masa podemos hacerlo? Porque vimos en videos anteriores y en clases anteriores que el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida para casos de reacción química y para casos sin reacción química. Entonces podemos atrevernos a hacer esto. ¿Por qué para moles no? Porque generalmente el flujo molar que entra siempre es distinto al flujo molar de salida. Aquí sí nos podemos atrever a hacerlo, pero vamos a dejarlo indicado para ver si nos sirve de algo. Tenemos la información, tenemos que la base de cálculo indica de 8.800 kilogramos de piedra caliza en la corriente 1. Por lo tanto, M1 es igual a 8.800 kilogramos. Tenemos que un grado de conversión, no nos están diciendo de quién. Sabemos que es al 100%, por lo tanto la masa que reacciona es igual a la masa que estamos alimentando. ¿De qué reactivo? De cualquiera de los dos. Tenemos el siguiente análisis. Vamos a realizar el análisis como lo hemos venido haciendo. Este análisis nos ayuda a determinar a quién calculamos de acuerdo a qué reactivo, a qué producto formamos. Tenemos que la masa parcial de carbonato de calcio que reacciona nos va a ayudar a determinar la masa parcial de óxido de calcio que se forma y la masa parcial de dióxido de carbono que se forma en la primera reacción. Hay que indicar muy bien de qué reacción estamos hablando. En este caso solamente estoy indicando que a la masa de dióxido de carbono que se forma de la 1. ¿Por qué al óxido de calcio no lo estoy mencionando que se forma en la 1? Porque es el único que se forma ahí. Pero el dióxido de carbono sí se forma tanto en la primera reacción como en la segunda. Por eso al dióxido de carbono lo pongo que se forma en la primera. Tenemos el siguiente análisis, que del carbonato de magnesio que reacciona vamos a poder determinar al óxido de magnesio que se forma y al dióxido de carbono que se forma en la segunda reacción. Entonces aquí estoy haciendo doble énfasis en el que se forma en la primera de dióxido de carbono y el que se forma en la segunda de dióxido de carbono. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Lo más fácil y lo más directo
que podríamos realizar es el balance de insolubles. ¿Por qué? Porque los insolubles no están participando en la reacción. Por lo tanto, la masa de insolubles parcial alimentada en la corriente 1 va a ser igual a la masa de insolubles parcial de la corriente 3. Así como entran insolubles, así salen, no participan en la reacción. Por lo tanto, tenemos que masa parcial de insolubles alimentados en la corriente 1 es igual a la masa total de corriente 1 por la fracción peso o fracción másica de insolubles de la corriente 1. Y esto podemos obtener el cálculo directamente de 8800 kilogramos por 0.0132 que corresponde a la fracción peso. Por lo tanto tenemos el resultado de 116.16 kilogramos de insolubles alimentados en la corriente 1. Por lo tanto, esta masa corresponde a la masa que va a salir en la corriente 3. Ya tenemos el primer cálculo que no nos lo están solicitando, pero nosotros ya podemos determinar y poder calcular la masa total en la corriente 3. Tenemos que hacer ahora el balance de carbonato de calcio. ¿Cómo hacemos el balance del carbonato de calcio? Sabemos que la masa de carbonato de calcio que estamos alimentando en la corriente 1 va a ser igual a la masa que va a reaccionar de carbonato de calcio en la primera reacción. ¿Por qué no en la segunda? Porque no tenemos carbonato de calcio en la segunda reacción, por eso solamente de la primera. Por lo tanto, si hacemos el despeje del grado de conversión al 100%, tendríamos que la masa parcial de carbonato de calcio que reacciona va a ser igual a la masa parcial de carbonato de calcio que estamos alimentando por el grado de conversión. Y por lo tanto, como estamos al 100%, este dato de grado de conversión se vuelve 1. Y aquí es donde demostramos la expresión antes colocada de lo que se alimenta es igual a lo que reacciona. Entonces tenemos que la masa parcial de carbonato de calcio alimentado va a ser igual a la masa parcial de carbonato que reacciona en la primera, y esto es igual a M1 por la fracción másica de carbonato de calcio entrando en la corriente 1. Por lo tanto, el cálculo corresponde a 8317.76 kilogramos de este compuesto o de este reactivo. Tenemos ahora el balance de carbonato de magnesio y tenemos que la masa, al igual que el carbonato de calcio de la parte superior, alimentada de carbonato de magnesio es igual a la masa parcial de carbonato de magnesio que reacciona en la segunda. Y de la misma manera, del grado de conversión podemos demostrar que lo que estamos alimentando es igual a lo que reacciona. Por lo tanto, tenemos que masa parcial de carbonato de calcio alimentado en la primera corriente es igual a masa 1 por la fracción másica de carbonato de magnesio en la corriente 1. Y esto es igual a 366.08 kilogramos de este compuesto. Entonces ya tenemos las masas alimentadas o las masas que reaccionan, son indistintas. Al final tenemos ya podríamos partir para desarrollar lo que nosotros colocamos en el análisis previo. ¿Qué tenemos? Como el carbonato de calcio reacciona en la primera reacción, podemos determinar ahora el óxido de calcio que se formó en esa reacción. La masa parcial de óxido de calcio formado va a ser igual a la masa parcial de carbonato de calcio que reacciona en la primera reacción por la relación estequiométrica másica. Aquí ya vamos a hacer uso de la estequiometría. Por lo tanto, nos están indicando, y ya habíamos hecho el cálculo, que 8317.76 kilogramos de carbonato de calcio vamos a multiplicarlos por la relación estequiométrica másica, y aquí ya sabemos que vamos a ocupar las masas estequiométricas, no vamos a ocupar coeficiente estequiométrico porque estamos trabajando todo en masa. Por lo tanto, el cálculo correspondiente nos queda de 4653.3 kilogramos de óxido de calcio formado, o masa de óxido de calcio que está saliendo en la corriente 3. Tenemos el otro caso similar, como el carbonato de magnesio que reacciona en la segunda reacción.
podemos determinar ahora el balance de óxido de magnesio, y de la misma manera que el óxido de calcio, el óxido de magnesio formado va a ser igual a la masa de carbonato de magnesio que reacciona en la segunda por la relación estequiométrica másica, y esto nos da un total de 174.98 kilogramos de óxido de magnesio que se formaron y que además están saliendo en la corriente 3. Por lo tanto, aquí ya terminamos el inciso A que nos estaba solicitando las masas formadas de los dos productos. Tenemos que la masa 2 la consideramos como la masa del dióxido de carbono formado total, y este formado total corresponde a la masa parcial de dióxido de carbono formado en la primera más la masa parcial de dióxido de carbono formado en la segunda. Tenemos también que la masa parcial de dióxido de carbono formado en la primera la podemos determinar con el carbonato de calcio que reaccionó en la primera reacción por la relación estequiométrica másica, del cual nos da un total de 3.659.5 kilogramos de dióxido de carbono. Y podemos ahora calcular la masa parcial de dióxido de carbono formado en la segunda, que es igual a la masa de carbonato de magnesio que reacciona en la segunda por la relación estequiométrica molar, y esto nos da un total de 191 kilogramos de dióxido de carbono. Por lo tanto, tenemos que la masa 2 va a ser igual a la masa parcial de dióxido de carbono formado total, y esto va a ser igual a la masa de dióxido de carbono formado en la primera más la masa de dióxido de carbono formado en la segunda. Y tenemos que M2 formado total, haciendo la sumatoria, nos queda de 3.850.50 kilogramos de dióxido de carbono formado, o que están saliendo en la corriente 2. Pero como estamos trabajando en masa el problema, que habíamos dejado indicado el balance global, que corresponde a M1 es igual a M2 más M3. Despejando M2 tenemos que M2 va a ser igual a M1 menos M3. Recordemos que M3 nosotros ya lo habíamos calculado. M3 corresponde a la masa de óxido de calcio formado más la masa parcial de óxido de magnesio formado más la masa parcial de insolubles. Toda esta sumatoria corresponde a 4.944.44 kilogramos de mezcla. Por lo tanto, podíamos despejar M2. M2 correspondía a la masa parcial de dióxido de carbono formado total, y realizando la resta correspondiente nos queda de 3.855.56 kilogramos. ¿Qué pasa aquí? Porque nos dio algo equivalente a la parte superior. En la parte superior varían mucho, o estos kilogramos que están variando de dióxido de carbono formados varían de acuerdo a las masas estequiométricas que hayamos ocupado. Entonces, todos estos decimales que hayamos ocupado durante el desarrollo del problema van a impactar hasta el balance global. Si lo hiciéramos por balance global, ambos resultados son correctos. Digo, en la parte superior del balance de dióxido de carbono estábamos haciendo la confirmación de que realmente estuviera saliendo la masa que nosotros estamos calculando con el balance global. Por lo tanto, aquí damos por terminado el problema. Vamos a seguir desarrollando más problemas de este estilo, para que por favor se suscriban y comenten si tuvieron algún problema en el cálculo correspondiente. Nos vemos en el próximo video. Espero te haya gustado y haya sido de mucha ayuda este video. Y antes de despedirnos, recuerda